Una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en el día miércoles, miércoles de vencedores, y hoy traemos una palabra de parte de Dios. Yo le invito a cada uno de ustedes presentes y también a aquellos que están a través del internet, a través del YouTube, a través del Facebook, que oremos juntos para que el Señor nos enseñe en esta preciosa tarde, miércoles de vencedores. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque nos has traído hasta este lugar. Es usted su presencia, Señor. Todos tenemos cosas que hacer. No hay persona en la vida que no tenga, Padre, algo que hacer en su casa, en su trabajo, en su salud, en su aseo personal, en su tiempo de descanso, en su tiempo de informarse. Todos tenemos algo que hacer. Sin embargo, has hecho que en este momento estemos aquí y dejemos a un lado esas cosas, Señor. Todo ha sido por tu querer y te agradezco, Señor, porque nos haces parte de esta bendición, de este alimento espiritual. Bendice a los presentes, bendice a los que están a través del Facebook, Señor, y complace el deseo del corazón. Señor, háblanos porque aquí tus hijos escuchamos, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El tema de hoy es un tema importante también que nos ayuda a vivir como vencedores. El tema de hoy es una pregunta. ¿Cómo saber si necesito la ayuda de Dios? Ese es el tema de hoy. Es una pregunta. ¿Cómo saber si necesito la ayuda de Dios? Antes de eso yo y de leer la palabra del Señor, quiero compartir algo con usted para poder entrar y preparar nuestro corazón, preparar nuestro conocimiento para que a través del conocimiento y a través de la fluidez de la inteligencia podamos asimilar la palabra de Dios. Quiero compartir este pensamiento con usted, que nada funciona en esta vida en soledad. Nada funciona en soledad. En esta vida nada funciona solos, queridos compañeros de lucha. Las empresas no funcionan solas, los negocios no funcionan solos, la familia no funciona sola, los talleres no funcionan solos, los colegios no funcionan solos, las universidades no funcionan solos, el fútbol no funciona solo, el matrimonio no funciona solo. Nada funciona solo en esta vida, nada, ni siquiera el cuerpo en el cual nosotros habitamos funciona solo. Tenemos un sinnúmero de organismos y de órganos que hacen que en conjunto todos den vida a un todo. Es como el caso de los pulmones. ¿De qué valdría tener el hígado bueno, un corazón saludable, un cerebro saludable, unos ojos saludables y todo saludable y no tener pulmones? No funcionaría. Nada en esta vida funciona solo. El tema de hoy es cómo saber si necesito la ayuda de Dios. Y para poder entender eso, recordé este pensamiento que nada en absoluto funciona en soledad. El Salmo, capítulo número 34, versículo número 17 y el 18, dice lo siguiente. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ni siquiera las respuestas de Dios, ni siquiera el mismo Dios funciona en soledad. Aquí en este salmo dice que claman los justos para poder tener una respuesta de Dios, para poder tener esa ayuda de Dios. Ni siquiera la ayuda de Dios funciona sola. La Biblia dice en Salmo 34 que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y el versículo 18 del Salmo 34 dice, cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces nada funciona solo y Dios tampoco funciona solo. Los seres humanos no funcionamos solos. El tema de hoy es ¿cómo saber si necesito la ayuda de Dios? Yo quiero leer con usted la Biblia, no nos vamos a demorar mucho, en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 18. Génesis 2:18.
Dice así en las Sagradas Escrituras. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora yo quiero razonar con usted juntamente esto. Todavía no hemos desarrollado el tema, estamos dando una breve introducción. El tema de hoy es cómo saber si necesito la ayuda de Dios. Y estamos razonando en la frase que nada funciona solo en esta vida, nada funciona en soledad. Y leímos el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 18, que Jehová Dios dijo así, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si Dios piensa que no es bueno para usted, que no es bueno para usted hombre, que no es bueno para usted mujer, estar solo, si Dios piensa que no es bueno estar solo, ¿por qué yo debo pensar lo contrario? ¿Por qué yo o debo permanecer en el concepto mío, no en el de Dios, que Dios dice que no es bueno y yo digo muchas veces que sí es bueno? Por eso existe un dicho que dice, es mejor estar solo que mal acompañado, grave error. Si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, que la mujer esté sola, que el ser humano esté solo, entonces no es bueno. ¿Cómo saber si yo necesito la ayuda de Dios? Yo debo entender eso, que nada funciona solo y que Dios no quiere que estemos solos. Es más, en el libro de Génesis, el capítulo número 1 y el capítulo número 2 y el capítulo número 3, donde comienza la caída del hombre, hablan de que Dios le dijo a Adán, fructificaos, Génesis 1:26, fructificaos y multiplicaos sobre la tierra. Dios nunca quiso, nunca fue el deseo de Dios que el hombre esté solo. Desde que creó a Adán, la creó a Eva. Escúcheme lo que le voy a decir. Desde cuando Dios creó a Adán, ya Eva existía. Cuando Dios creó a Adán, Eva ya existía. Porque si usted lee la historia, la Biblia dice que de una de las costillas de Adán, Eva fue creada. Entonces, Eva ya existía en Adán. Entonces, para la mente de Dios, en la voluntad de Dios, bajo los criterios de Dios, no es bueno, como dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le hizo ayuda idónea para Adán. Si Dios piensa así, querido compañero de lucha, si Dios piensa así, querido amigo, si Dios piensa que no es bueno, ¿por qué yo debo pensar diferente? Simplemente no es bueno. Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más conocido o el más importante o el menos importante, desde el más sabio hasta el más inteligente, ignorante, desde el más rico o el más pobre, desde el más inteligente y tal vez el no inteligente, necesita de algo que alguien tiene. No sé si me hice entender. El más pequeño, el más importante, el más sabio, el más ignorante, el más rico, el más pobre, el más inteligente, el más no inteligente, el más adinerado, cualquier ser humano sobre esta tierra necesita algo alguien necesita de algo que alguien tiene. Y ese algo que usted y yo necesitamos, lo tiene Dios. No importa si usted es una persona adinerada, no importa si usted es una persona próspera, no importa si usted es una persona inteligente, no importa si usted es una persona rica, no importa si usted es una persona ilustrada, no importa si usted es una persona no ilustrada, no importa si usted sea lo que sea, usted necesita de Dios y necesita de la ayuda de alguien. Filipenses capítulo número 4, versículo número 13 y versículo número 14, perdón. Filipenses 4, 13 y 14. Filipenses capítulo 4 del versículo 13 al versículo 14. El apóstol Pablo dijo unas palabras tan conocidas por los seres humanos, aquellos que creemos en la Biblia y de los que han leído la Biblia. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo 14 dice lo siguiente de Filipenses
capítulo 4. Sin embargo, dijo Pablo, hicisteis bien, o bien hicisteis, en participar conmigo en mi tribulación. Mire qué importante. El apóstol Pablo, uno de los hombres importantísimos, como todos, pero sobresalientemente importante en la Biblia por aquellas doctrinas que él escribió. Casi la mayoría de los libros y cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. De ahí se sacan las mayores doctrinas que pueda tener el cristianismo, las reglas y todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Era un hombre importante, sabía algunos idiomas, tenía doble nacionalidad, fue alumno del mejor maestro de los fariseos, que se llamaba Gamaliel, y tantas otras virtudes buenas que tenía el apóstol Pablo. Y él dijo lo siguiente: sin embargo, hiciste bien en participar conmigo, yo entiendo, en las tribulaciones, yo entiendo, a pesar de lo que él era. A pesar de lo que Pablo era, de inteligente, de importante, de conocido, de renombre, un hombre de fe, un hombre que conocía las Escrituras, a pesar de eso, no impidió para que él supiera que necesitaba de la ayuda de alguien. En este caso, en nosotros y también en él, de la ayuda de Dios. Por eso es que él escribió y dijo: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, otra cosa antes de continuar y dar unos 4 aspectos importantes para entender cómo saber si necesito la ayuda de Dios. Yo quiero que usted esté consciente que ni aún Dios vive en soledad. Usted no puede ser una persona solitaria. Usted no puede vivir encerrado en sus 4 paredes mentales, en sus 4 paredes de su cerebro, izquierda, derecha, arriba y abajo. Usted y yo no podemos vivir pretendiendo creer que tenemos la verdad absoluta de todas las cosas. Hay alguien que fue creado en esta tierra y allá en los cielos Dios está, que es una solución a nuestros vacíos, a nuestras necesidades, a nuestros dolores, a nuestros vacíos espirituales en nuestro corazón, y necesitamos de ellos, tanto de los de la tierra como de Dios. Entonces ni Dios vive en soledad. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo 26. Dice así la palabra: entonces dijo Dios, escúcheme, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué dijo él? Él dijo: hagamos. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Génesis capítulo número 1, versículo número 1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en Génesis capítulo número 1, versículo 26, ¿qué dice? Hagamos. Ni Dios vive en soledad. Si es verdad que todo fue hecho por Él y para Él, todo lo que existe en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra y en todo el cosmos que puede existir, todo fue hecho por Dios, pero ni aún Él quiere estar solo. Algunos teólogos dicen que cuando Él dijo hagamos, cuando Dios dijo hagamos, algunos dicen que se refería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aún así, Él no estaba solo. Él necesitaba por lo menos de la compañía. Es como cuando usted le dice a sus hijos, vamos a comprar un carro, vamos a comprar una casa. Usted le dice, vamos a comprar. En realidad, quien va a comprar es el que pone el dinero. Asimismo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no estaba en soledad. ¿Cómo saber si yo necesito la ayuda de Dios? Yo debo entender que ni aún Dios está solo. Y para eso, por eso el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y conforme a su semejanza. Otros dicen que fue Dios, otros teólogos dicen que Dios no le dijo ni al Padre ni al Hijo, ni al Espíritu Santo ni al Hijo, hagamos al hombre, sino que le dijo fue a los ángeles.
cualquiera que hayan sido las cosas o como hayan ocurrido los hechos, Dios no vive en soledad. Entonces, ahora sí, con esa introducción yo quiero desarrollar y contestar con 4 puntos a esta pregunta: ¿cómo saber si necesito la ayuda de Dios? ¿Cómo poder saber si yo necesito la ayuda de Dios? Wow. Primer punto: si tengo un imposible en mi vida, yo necesito la ayuda de Dios. Hay cosas que Dios nunca hará por usted, porque son o es nuestra obligación hacerlas. Es como cuando yo siempre digo, Dios no va a venir y le va a decir, ¿qué quieres comer hoy día? Y usted le va a decir, yo quiero comer un pollo asado. Y Dios le pone el pollo asado en su mesa. Eso no va a ocurrir. Dios le va a dar el sustento, le va a dar un trabajo, va a levantar a alguien, le va a llevar los comprados, usted mismo va a ir a comprar, usted lo va a preparar el plato. Hay cosas que Dios jamás hará por nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca, ¿qué cosa? Lo posible. Lo imposible, eso sí es para Dios. Y cuando yo tengo un imposible en mi vida, algo que no lo puedo realizar, algo que se escapó de mis manos, si yo tengo un problema de salud, es más, ni la salud depende de Dios. Escúcheme, y si estoy hablando con mucha propiedad, ni la salud depende de Dios. Usted y yo cuidamos nuestra salud. La cura depende de Dios, que es otra cosa. Dios lo puede sanar, Dios puede hacer un milagro en su vida, Dios puede darle un imposible. Yo hablaba el día de ayer con una persona muy conocida, por mucho respeto, me reservo el nombre, no porque es algo malo, pero me contaba que alguien tiene cáncer en el cerebro, que Dios ya le había sanado de un cáncer en otra parte del cuerpo, pero ahora le salió como resultado a los meses un cáncer en el cerebro. Usted se podrá imaginar, es un imposible. Ya no puede la medicina, ya no pueden los doctores, ya le sacaron un tumor en el cerebro. Ya no puede un familiar, ya se escapó. Si usted tiene un imposible en su vida, entonces usted necesita la ayuda de Dios, porque Dios solo hace lo posible. Si usted tiene una fiebre, usted no se va a poner a orar. ¿Qué lo puede hacer? No es pecado. Pero usted no se va a poner a orar, Señor, sana mi fiebre. Claro, usted me podrá decir, claro, si el Señor Jesús, ¿por qué no lo puede hacer Dios? Si Jesús sanó la fiebre de la suegra de Pedro, eso era porque al lado no había tal vez los medios o porque simplemente Dios quiso mostrar su gloria en ese momento. Pero cuando alguien tiene fiebre, lo primero que hace es tomarse un antibiótico. Esa es su obligación como ser humano. Si no se le quita, usted va a rogar a Dios. Aunque antes de tomarse la medicina usted pudo haber rogado a Dios, pero usted sabe que teniendo una actitud, teniendo una acción en su vida, usted va a lograr un efecto natural. Pero si usted tiene algo en su vida que ni los efectos naturales, ni la mano del hombre, ni el consejo mayor de alguna persona ha podido ayudar en su situación, entonces usted tiene un imposible. Entonces usted necesita la mano de Dios. No ha podido con el alcohol, no ha podido con las drogas, no ha podido con el cáncer, no ha podido con la leucemia, no ha podido con la diabetes, no ha podido en el hogar, no ha podido en ningún área de su vida financiera. Todo lo que hace le sale mal. Usted levanta una torre y viene al día siguiente, se derrumba porque vino la tempestad. Usted se levanta con un proyecto y de repente todo se viene abajo. Usted necesita a Dios. Entonces yo necesito a Dios. Porque ¿cómo saber si yo necesito de la ayuda de Dios? Para saber si necesito de la ayuda de Dios, debo tener un imposible en mi vida. Algo que ya no hay nada que hacer. Algo que usted ya hizo todo. Por eso, en alguna ocasión parejas me preguntan, personas me preguntan, ¿será que yo necesito separarme de mi esposo? ¿Será que necesito separarme de mi esposa? ¿Será que yo necesito divorciarme? ¿Será que esto no va a funcionar? Entonces yo le digo, el día que usted sienta que hizo todo,
podrá tomar una decisión, si quedarse o irse. Porque usted va a saber que ya hizo todo de su parte, pero aún así le queda el recurso más grande, que es la ayuda de Dios. Cuando usted sienta que ya hizo las terapias, cuando usted sienta que ya usted cambió, cuando usted sienta que luchó, pare entonces. Y escúcheme algo muy importante. Muchas veces las personas buscan la solución en todo, y no la encuentran. Si eres de ese caso, si has tenido un problema tan grande que se te ha escapado de las manos, es como querer tener 1 litro de agua en tus manos y ya no puedes, por más que lo intentas, se te derrama. Necesitas de la ayuda de Dios. ¿Cómo saber si yo necesito de la ayuda de Dios? Necesito porque tengo un imposible en mi vida. Y todos tenemos algo imposible de realizar. Todos, absolutamente todos tenemos algo imposible. Lucas capítulo número 1, versículo 37 dice lo siguiente: porque nada hay imposible para Dios. Esto contrasta con que entonces los hombres sí tienen imposibles. O sea, lo contrario de los hombres. Lo contrario de hombre, hablando entre cielo y tierra, no es mujer, es Dios. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Cielo y tierra es lo contrario. Aquí hombre, hablando de hombre y mujer, y en el cielo, hablando de Dios. Para Dios nada es imposible. Lo contrario de lo imposible, de lo que es posible para Dios, es que para los hombres hay imposibles. Entonces yo debo estar consciente, querido compañero y amigo, de que tengo imposibles en mi vida. Y que esos imposibles son posibles para Dios. Si ya hiciste de todo y piensas tirar la toalla, te toca el mejor recurso que has tenido y que lo has dejado para el último. Simplemente no lo has visto, debiste haberlo utilizado en primera instancia, desde el primer momento, en la primera señal de que algo se está cayendo, de que tu castillo se está cayendo, de que tu hielo se está derritiendo, de tu témpano, tu iceberg, que puede ser tu matrimonio tan firme y de repente comenzó a diluirse, comenzó la temperatura, a hacer que ese iceberg se derrita. Desde ese momento debiste usar el primer recurso que siempre estuvo a tu mano. Es buscar de Dios. Porque para Dios, dice Lucas 1:37, no hay nada imposible. Jeremías 32:27 dice lo siguiente: he aquí que yo soy Jehová, Jeremías 32:27, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo está preguntando el profeta, está preguntando Dios mismo al profeta. Y le pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? En otras palabras le está diciendo, para mí todo es fácil. Dios está diciendo al profeta y le está diciendo a usted, para mí todo es fácil, para mí todo es posible. ¿Cómo saber si yo necesito de Dios? Debo saber que tengo un imposible. Ahora, si yo creo que soy como Dios, escúcheme, si usted y yo pensamos que somos como Dios, que todo lo vamos a resolver, que no necesitamos de Dios, a eso me refiero, que somos como Dios. Dios no necesita preguntarle a los ángeles, oye, ¿la tierra la hago redonda o en forma de triángulo? ¿Le pongo las tortugas como decía Cristóbal Colón ahí, que sostienen a la tierra, o cómo hago? ¿Las tortugas las hago rosadas o las hago celestes? ¿Cómo hago? Dios no le pregunta, Dios no tiene consejeros. Él es lleno de toda sabiduría, de todo conocimiento.
Entonces, si para Dios todo es fácil, para Dios todo es posible, pero yo debo entender que tengo imposibles en mi vida. Si yo me creo Dios y creo que soy capaz de resolver, escúcheme, usted es capaz de poder hacer todo cuanto usted quisiera, si es el permiso de Dios, pero no es capaz de resolver todo lo que usted quisiera. Usted no es capaz de resolver todo lo que usted quiera. Si usted piensa que no tiene un imposible en su vida, entonces quiere decir que usted está pensando como Dios. Si usted cree que lo puede resolver todo, no, tranquilo, yo resuelvo los problemas de mi trabajo, yo resuelvo los problemas de mi pareja, yo resuelvo los problemas de... Si usted piensa así, está pensando como Dios. Porque Dios dice en Jeremías 32:27, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es lo mismo que usted está diciendo. Para mí no es difícil nada, yo no necesito de un consejo de un pastor, yo no necesito de un consejo de un obispo. Es más, yo soy mayor de edad, mis padres me formaron, yo soy así, yo sé lo que tengo que hacer, yo también soy inteligente, yo también puedo pensar, yo también puedo razonar, yo también me puedo levantar de mañana y trabajar, yo también puedo hacer lo que sea. Si usted piensa así, usted es como que estuviese diciendo, como dijo Jehová de los ejércitos en Jeremías 32:27, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces diga conmigo, si tengo un imposible, entonces necesito de Dios. Eso. Entonces, ¿cómo saber si necesito de la ayuda de Dios? Primero es si tengo un imposible en mi vida. Segundo, ¿cómo saber si necesito la ayuda de Dios? Sabiendo que Él me conoce mejor que yo mismo. Él me conoce mejor que yo mismo o que usted mismo. Él le conoce mejor que usted mismo. Yo quiero leer con ustedes el Salmo, capítulo número 139, versículo número 1. Salmo 139. Versículo número 1 al versículo número 6. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Entonces, ¿cómo saber si necesito la ayuda de Dios? Yo debo entender para eso, para saber si necesito la ayuda de Dios, yo debo entender que Él conoce o Él me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. El Salmo 139, versículo 1 dice, tú me has examinado y me has conocido. Oiga, hay personas que tienen buena retentiva en su mente, ¿no? Ven una persona una sola vez y no se olvidan de la cara. La ven después de 5 o 10 años y dicen, ese es, esa es. Hay personas que no se olvidan del rostro, ¿verdad? Pero eso no es conocer a alguien. Cuando Dios está diciendo en el Salmo 139, versículo número 1, tú me has conocido. Antes de la palabra conocido, dice la palabra examinado. O sea que no tan solamente fue que Dios nos vio y conoce lo que está afuera, nuestro interior, las características de nuestro cuerpo, las características de nuestro rostro, las características de nuestro cabello, la forma de caminar. Dios no habla de eso, dice que Él nos ha examinado. Entonces, para saber si yo necesito de Dios, yo debo entender que Él me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. ¿Por qué?
porque Él sabe lo que nos conviene, porque Él sabe lo que necesitamos. Usted puede estar orando por una casa en el norte, y si Dios se la quiere dar en el sur. Usted puede estar orando por un carro, pero Dios lo quiere librar de un accidente. Usted puede estar orando por un trabajo, pero Dios lo quiere librar de esa mala experiencia. Usted está quejándose de su trabajo, pero Dios quiere tenerlo ahí, porque si le da más, muchas veces se puede renegar, puede apartarse de Dios debido a la grandeza aparente que crea el dinero en las manos del ser humano. Entonces yo debo saber, antes de entender que necesito de Dios, yo debo comprender que Él me conoce y me ha examinado. Cuando yo tengo un imposible en mi vida, puede ser porque Dios nos ha dicho, espera, o tal vez nos ha dicho no, o tal vez ya nos dijo sí, y viene en camino. Y ese imposible nos atormenta. Y creemos y decimos que Dios tarda, pero no olvida. Entonces, yo no he entendido que Él me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Hay mucha gente que dice que el dinero no trae la felicidad. Claro que sí trae la felicidad. No es la felicidad, pero la trae. Por lo menos una felicidad terrenal. ¿Quién no se pone feliz cuando paga la luz? ¿Quién no se pone feliz cuando paga el arriendo? O usted se pone triste porque no, se pone feliz porque no puede pagar la luz, no puede pagar el arriendo, porque no tiene para comer, sus hijos les cobran las cuotas en el colegio, no manda a sus hijos al colegio por no pagar $5, $10. Usted no se siente triste de no poder cumplir, no se siente triste por no poderle comprar un par de zapatos. Claro, se siente triste porque el dinero trae felicidad terrenal. Y es más, yo estoy convencido de que si el dinero fuera pecado, el diablo, nuestro adversario, nos hubiera dado dinero a montón para vivir en pecado. El dinero no es pecado. Entonces, pero la respuesta a ese imposible que mucha gente dice, yo quisiera ganarme la lotería, si se gana la lotería, muchas personas, no todos, serían pobres con plata. Y Dios justamente no le envía ese dinero. Yo he visto algunos casos, he visto y con mucha pena he visto personas que se han ganado la lotería, y conocí un hombre también allá en el año, me parece que fue en 1994, por ahí, sí, más o menos, un hombre en la ciudad de Guayaquil se ganó, amigo mío, la lotería y comenzó a beber, comenzó a tomar, comenzó a andar con mujeres, perdió su hogar, perdió el respeto de sus hijos, tuvo que vender la casa que tenía, quedó sin trabajo, ahora duerme en las calles, se le ha querido ayudar, no ha querido entender. Y a veces por esas cosas de la vida es que Dios no nos da todo aquello que nosotros queremos, no que necesitamos. ¿Cuánta gente pobre muere feliz? Así que para yo entender si necesito la ayuda de Dios, yo tengo que saber que tengo un imposible. Segundo, debo entender que Él me conoce mejor que lo que yo me conozco a mí mismo. Y tercero, ¿por qué debo o cómo puedo saber si necesito la ayuda de Dios? ¿O cómo saber si necesito la ayuda de Dios? Necesito saber porque tarde o temprano, escúcheme, y no terminamos con esto, pero tengo que explicarlo. Y lo voy a decir para que usted lo escuche. Tarde o temprano, usted y yo volveremos la mirada a Dios. ¿Cómo saber si yo necesito la ayuda de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Por qué yo necesito la ayuda de Dios? Porque tarde o temprano voy a necesitar o voy a volver
la mirada a Él. Mire lo que dice el Salmo 139, versículo número 7. Salmo 139, versículo número 7. Dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista se pregunta, ¿a dónde nos podemos ir de nuestro espíritu? ¿A dónde podemos huir de nuestro espíritu? ¿Dónde nos vamos a esconder? Si nos cambiamos de casa, el Espíritu de Dios está ahí. Si nos cambiamos de trabajo, el Espíritu de Dios está ahí. Si nos apartamos de los caminos de Dios, el Espíritu de Dios está ahí. ¿Cómo yo saber si necesito la ayuda de Dios? Yo tengo que saber que necesito de la ayuda de Dios, porque tarde o temprano volveré la mirada a Dios. Volveremos la mirada a Él. El salmista se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No hay donde nos podamos escapar de Dios. ¿Y dónde huiré de tu presencia? Ni espiritualmente ni físicamente. Adán cuando pecó, escúcheme, Adán cuando pecó fue expulsado del paraíso y se quiso tapar con hojas de árboles, de plantas, la vergüenza de su pecado. Y Dios lo vio, lo encontró. Y escúcheme algo, después de eso, usted sabe la historia, Adán fue expulsado del huerto del Edén juntamente con Eva. Y déjeme decirle una cosa, después que fue expulsado, Dios nunca le perdió la pista a Adán, porque sabía Dios que Adán necesitaba de Dios, porque tarde o temprano sabía Dios que Adán tenía que volver la mirada a Él. Por eso es que se sabe después la historia de que Caín mató a Abel. Por eso es que se sabe que después la historia cuenta, la Biblia cuenta, que Abel fue expulsado, Caín fue expulsado y se fue a vagar por toda la tierra. Porque ¿a dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista en el Salmo 139, versículo 7. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ni espiritualmente, ni físicamente podremos huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo saber si necesito de la ayuda de Dios? Primero, debo saber que tengo un imposible en mi vida. Analice su vida, cuál es su imposible. Debo saber que Él me conoce mejor que yo mismo. Tercero, debo saber que tarde o temprano volveré la mirada a Él. Y cuarto, porque Él es el único Dios verdadero. Con mucho respeto, jamás te condenaré, querido amigo. Yo no soy el que condena. No, es Dios. La Biblia dice que al hombre se le está establecido nacer una sola vez, morir y después de eso el juicio. Es Dios, yo no. Yo nunca te voy a decir, ni me pregunte, pastor, ¿me voy a ir al cielo? No, yo no sé. Pastor, ¿me voy a ir al infierno? No, yo no sé. Lo que sí puedo decirte es cómo se llega al cielo y cómo se llega al infierno. Usted decide. Usted es el que sabe. Cuarto punto, porque Él es el único Dios verdadero. Yo no le voy a criticar porque usted, ni lo voy a condenar, a eso lo puedo hasta criticar, ¿no? Si es mi amigo, me viene a decir, oye, me fui donde tal cosa, le voy a decir, eso está mal, hiciste mal, lo voy a criticar, pero no lo voy a condenar. Usted puede ir a donde un brujo, usted puede ir a donde un adivino, puede hacerse leer las cartas, puede hacer lo que usted quiera, pero el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. No hay otro fuera de Él. El libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo número 5, dice lo siguiente: yo soy Jehová, dice Dios, y ninguno más, escúchame, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Todos esos dioses que nosotros buscamos, todos esos dioses
representados en una carta, representados en un muñeco puestos con alfiler, representados en un trapo, en una camiseta que la entierran y sea lo que sea. Todos esos no son dioses, son dioses falsos. El único Dios verdadero es Dios, Jehová de los ejércitos. Y quiero abrir la Biblia juntamente con usted y con eso terminamos. En el libro de San Juan, capítulo número 6, versículo número 64. San Juan, capítulo número 6, versículo número 64. Dice así la palabra del Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente Dios. Tú quieres saber si necesitas de Dios. Necesitas saber que Dios es el único Dios verdadero y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Nunca te criticaré por una mala actitud, porque la Biblia dice que podré criticarlo, pero nunca te juzgaré, nunca te diré te vas a ir al infierno, ni te vas a ir al cielo. Aún yo estoy sujeto a misericordia. Aún mis hijos, mi esposa, aún aquellos que estamos en la casa del Señor, siempre estamos sujetos a misericordia de Dios. Jamás te condenaré por hacer algo que a Dios no le agrada. Es Dios el que va a condenarte a ti y me va a condenar a mí. Algún día estaremos cara a cara delante de Dios. Pero ahora debemos saber que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Yo debo saber que necesito de Dios y debo saber que solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Yo te invito en esta hora a orar juntamente conmigo y a entregar nuestro corazón a Dios. Que abramos nuestro entendimiento, que permitamos que el Espíritu Santo haga una operación en nuestras cabezas, que hagamos que el Espíritu Santo haga en nuestro corazón una cirugía espiritual y que nos haga entender que necesitamos netamente de Él. Pongámonos de pie, por favor, los que están presentes y los que están ahí en casa también puedan orar juntamente conmigo. Levante su mano. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Te pido en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, Señor. ¿Cómo no saber? Es una sola pregunta muy sencilla. ¿Cómo saber si yo necesito de ti, oh Dios? Claro que lo sabemos. Es una pregunta hasta redundante. Es una pregunta que solo es para hacernos reflexionar, solo es para decir sí, yo lo sé. Necesito de ti, oh Dios. ¿Pero por qué necesito de ti? Porque tú eres el Dios único y verdadero, Señor. Porque tú me conoces mejor que mí, Señor. Tú escudriñas mi corazón, escudriñas mi alma, escudriñas mi mente. ¿Por qué no saber que necesito de ti? ¿O cómo saber si yo necesito de ti? Yo debo saber porque un día, aunque mis ojos estén inclinados hacia abajo, simbólicamente en lo material, depender de un trabajo, depender de una casa, depender de un proveedor de luz, de agua, de internet, y creer que eso es la vida y no mirar arriba, Señor. Y aún así, Señor, un día volveremos a mirar hacia el cielo, Padre. ¿Cómo saber si necesito de tu ayuda, oh Dios? ¿Cómo no saber? Si lo sé, porque tenemos un imposible en nuestra vida. Yo te pido que nos perdones. Perdones nuestra ignorancia, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de dedicarte tiempo, Señor, para entender tu santa y bendita palabra. ¿Cómo saber si necesito de la ayuda de Dios? Claro que lo sé. Tengo imposibles en mi vida.
como todo ser humano, imposibles financieros, imposibles ministeriales, imposibles como esposo, imposibles como padre, imposibles como hijo, imposibles como sociedad. Necesitamos de ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu unción descienda sobre aquellos que están a través de la transmisión y aquí presencialmente, Señor, y que nos llenes de paz y de gozo. Sí te necesitamos, oh Dios, y te damos las gracias por este día y por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les invito el día sábado a que venga a este día donde tenemos el tema Cuidamos de Familia. Si usted está aquí en Ambato, envíenos un mensaje, le enviamos la dirección, la ubicación, para que pueda compartir con nosotros esta bendita palabra. Cuidamos de familia. Que Dios le bendiga, le guarde y le dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.